Esta es la música que le hemos puesto que le habéis puesto a José Luis Corral, nuestro historiador. Hola, José Luis, ¿qué tal? Hola, Paco, buenos días. Bueno, esta semana se hizo mucha noticia de la declaración ante el embajador mexicano del rey Felipe de que España había cometido abusos. Y a raíz de ahí, pues, ha opinado mucha gente. Hay muchas maneras de verlo. Por ejemplo, el historiador Zunzunegui, que habló el otro día aquí con Expósito, dice... vamos a ver, esto de pedir perdón a México, si México existe es gracias a España, para empezar a hablar. Quiero decir, hay maneras de verlo y de criticarlo. A mí me encanta esta, que es un un tuit que se ha hecho viral, que dice: exijo que le pidan perdón a España por los daños causados durante su conquista o invasión a los fenicios, los griegos, los cartagineses, que nos pidan perdón también los romanos, los vikingos, los suevos, los visigodos, los vándalos, los alanos, los musulmanes, árabes, bereberes, almorávides, los franceses. Y termina diciendo: si nos ponemos tontos, nos ponemos tontos todos. A mí me encanta esta forma de verlo. Pero la cosa esta de pedir perdón por la leyenda negra, que hay partidos políticos españoles que quieren que pidamos perdón y todo eso, empieza donde nos va a contar José Luis Corral. ¿Cuál es el origen de esto? Bueno, pues precisamente que primero pone la leyenda negra, o por lo menos las atrocidades cometidas por españoles en las Indias, es precisamente un español. Es Bartolomé de las Casas, un sevillano, que por cierto viajó con Colón en el segundo, seguramente en el tercer viaje, probablemente en el segundo, pero seguro, en el tercero su padre había ido, su tío había ido también, él recibió una encomienda, es decir, una explotación a la cual se asignaban una serie de indios, y acabó siendo fraile dominico. Y este personaje... O sea, él va para allá sin ser religioso, sin ser fraile. Sí, fue laico, fue yendo laico, luego se hizo religioso, luego se hizo fraile dominico. Pero este era Bartolomé de las Casas, que escribió varios libros. El más conocido, que tuvo una difusión extraordinaria, fue Brevísima relación de la destrucción de las Indias, que se publica en 1552 y que tiene un impacto tremendo. Es un libro muy breve, está editado, cualquiera lo puede encontrar en muchas editoriales españolas, y es un librito breve, pero que pone encima de la mesa una cuestión fundamental. Primero, la conquista de un territorio por parte de una potencia colonial como era España, y después qué hacer con los conquistados. Bueno, independientemente de las cuestiones políticas de ahora, Bartolomé de las Casas desarrolló una conciencia crítica sobre los conquistadores y el impacto en los conquistados, y eso llevó a cabo pues un gran debate en España, e incluso la mejora de las leyes de Indias con Carlos V, con Carlos I. Claro, creo que como 2 años después así del libro se hacen las leyes nuevas de Indias, ¿no? Sí, se mejoran de alguna forma las leyes de Fernando el Católico. Se habla siempre de Isabel la Católica, pero Isabel la Católica habla tan solo de los indios en su testamento. Donde realmente se ponen en marcha las leyes de Indias, las primeras leyes de Indias, es con Fernando el Católico, porque Isabel había muerto en 1504. Pero es realmente este librito de Bartolomé de las Casas el que despierta una conciencia tremenda en España. Lo que pasa es que los europeos, especialmente ingleses y holandeses, lo utilizan a la contra, y utilizan este libro de Bartolomé de las Casas y lo que contaba Bartolomé de las Casas para atacar a España. Por cierto, Bartolomé de las Casas era un encomendero, había recibido, como digo, una encomienda, y él estaba al principio a favor de la esclavitud, no de los indios, pero sí de los negros, que a veces se dice que los reyes católicos, Isabel, en fin, las leyes de Indias acaban con la esclavitud de los indios, que al principio había esclavos, ¿eh? El propio Bartolomé de las Casas recibió de su padre como regalo un indio para que fuera su criado. Pero bueno, cuando se anula, cuando se suprime, se abole la esclavitud para los indios, se mantuvo la esclavitud para los negros, y de hecho muchas plantaciones, sobre todo del Caribe, fueron realizadas por esclavos negros traídos de África a América. Sí, el primero dice que para usar esclavos que usemos africanos y no, o sea, negros africanos y no los nativos de Efectivamente. India. Pero luego también se arrepiente de eso, creo. Pero lo que es el libro en sí, narra atrocidades, que no tengo ni idea, la verdad. Sí, el libro, yo lo he leído un par de veces, es muy breve, se puede leer enseguida. Está relativamente bien escrito, pero él cuenta sobre todo las experiencias que tuvo como encomendero, primero en Santo Domingo, en la isla de la Española, donde tuvo la encomienda, y después en Cuba. Él fue encomendero entre 1510 y 1516, tuvo esas 2 encomiendas, y ahí vio una serie de atrocidades, y además vio también las guerras que había en la Española y en Cuba por caciques locales que no querían perder su poder
mujer y que se enfrentaron a los españoles. Y hubo algunas matanzas, por supuesto, pero en guerras. Lo que no hubo es un genocidio, ¿eh? Claro, hubo es que batallas. yo lo que he leído de un extracto de ese libro es una historia en la República Dominicana, sí, en la que sí que hay matanzas, pero también del lado dominicano contra los... O sea, en realidad empieza todo con que van a cazar unos españoles y un perro, de los perros que llevaban los españoles, ataca a un dominicano. Entonces los dominicanos, las tribus que había allí, que lo estoy llamando dominicanos sin ser así, se cargan a unos españoles, los españoles se la devuelven, las tribus se lo devuelven a los españoles, pero no sé si ahí se relatan, yo qué sé, incendios, robos, violaciones, asesinatos. Sí, yo no estuve allí, evidentemente, pero creo que Bartolomé de las Casas exagera bastante, lo cual no quiere decir que lo que cuente sea mentira, simplemente que él vio una serie de acciones terribles como ocurren en todas las guerras, y en Cuba o en Santo Domingo, en la Española, hubo una guerra de conquista, una guerra de ocupación, y ahí hubo muertos por las dos partes. Los españoles llevaban armas de fuego, llevaban arcabuces, llevaban una serie de mosquetes, y eso provoca pues una serie de muertes evidentemente más brutales y más numerosas que las de los indios, que llevaban armas casi paleolíticas. Pero evidentemente hubo una guerra y hubo matanzas, y además las cuenta con cierta crueldad, porque en muchas ocasiones la guerra también conlleva, por supuesto, destrucción de derechos humanos, violaciones y otras salvajadas, pero eso es normal, lo estamos viendo, es normal, no debería ser normal, pero es lo que ocurre. Lo estamos viendo en Irán, como los americanos lanzan y los israelíes lanzan unas bombas, y hay una respuesta por parte de Irán a destruir todo lo que se pueda. Bueno, es la condición del ser humano, y esto ocurrió en América. No podemos pasar directamente de la leyenda negra a la leyenda rosa, porque se cometieron barbaridades y atrocidades, y las leyes de Indias nunca se cumplían, no se cumplían del todo, claro, como ocurre siempre. A mí ahora, y debe ser que entonces también pasado lo mismo, tengo la sensación de que hay muertes que interesan y muertes que no interesan. El otro día, por ejemplo, el régimen iraní se cargó, el iraní, a un chaval de 19 años, a un gimnasta, pero que lo mató porque era ¿por protestar? Sí. Un creo que era un atleta, no un luchador de lucha libre o de lucha sí, un gimnasta, así, creo, me parece. Un gimnasta. Bueno, pues efectivamente, en eso es lo que tienes toda la razón. Se cometen atrocidades, pero a veces solamente se destacan las atrocidades cometidas por una parte. Claro. Cuando normalmente en una guerra las dos bandos que se enfrentan suelen cometer barbaridades. Pero en nuestro caso casi nos hemos recreado solo en las barbaridades que cometieron los españoles, y en cambio hemos olvidado muchas veces lo que hicieron las tribus mexicas, sobre todo contra los pueblos de su alrededor. Ya nos has enseñado de sobra que no juzguemos con la mirada del presente lo que pasó hace muchos siglos, pero ¿a ti qué te parece esto de pedir perdón y lo que ha dicho el rey? El rey ha dicho unas palabras muy suaves, pero yo creo que no hay que pedir perdón por lo que hicieron españoles hace 500 años, o 600 o 400 años. Creo que no. En todo caso, y esto se ha resaltado varias veces, los que tendrían que pedir perdón, que yo creo que tampoco, son los que están allí, los descendientes de españoles que están allí, porque los que nos quedamos aquí no tenemos nada que ver, evidentemente, con aquello, ¿no? Pero bueno, esta es las contradicciones de la historia. Incluso López Obrador, el anterior presidente de México, era descendiente de españoles, y el actual presidente Sheinbaum es una lituana descendiente de judíos. O sea que es que, en fin, hay que mirarse un poco el ombligo antes de opinar sobre los demás. Sí, la mujer de Obrador, que era muy crítica también con el asunto español, se vino a vivir a Madrid. Si nos está escuchando, un saludo muy grande y muy afectuoso. Oye, José Luis, un día nos tenemos que parar a contar, es que me encantaría, la historia del IVA, que la estuve leyendo el otro día. ¿Cuándo se puso? Con la creación de la Unión Europea. Sí. ¿Para qué se puso? ¿Para qué se usa ahora? ¿En cuánto empezó? Que creo que era un 4%, una cosa así, o un 5%. ¿Y en dónde está ya? Sé que no es cuestión de un historiador, pero es entretenidísimo lo del mira, IVA. Hace unos años escribí para un coleccionable del Heraldo de Aragón una historia del dinero en el mundo, o sea que algo sé de eso. Pues nada. Bueno, siempre mandas tú. Gracias, José Luis, un abrazo. Un abrazo, Paco, hasta la semana que viene.